pregunta es la fe, ¿no? Para empezar por lo simple. Lo que pasa es que cuando hablamos de fe, con todas las tradiciones que tenemos encima, se confunde la fe con una especie de rendición incondicional al conocimiento de otro, una estructura religiosa o algún maestro o maestra. Y eso se confunde con sometimiento, ¿no? Y en la historia de patriarcado que tenemos, eso se confunde con el sometimiento a la autoridad, la renuncia a la libertad, a la identidad, y bueno, todos esos valores supuestamente tan preciados y seguimos viviendo en la esclavitud, ¿no? Del trabajo, de las condiciones. Pero bueno, eso abre una avenida por otro lado, pero centrándonos en este tema, ¿no? Entonces, para hacerlo sencillo, lo primero para comprender este concepto de fe provisional, ¿no? Que necesitamos para iniciar cualquier cosa, desde una dieta a una relación o a un camino espiritual o asumir una terapia. ¿Cómo asumo una terapia? En general, primero tengo que reconocer la necesidad y la primera rendición de la personalidad es reconocer que preciso ayuda, y en general eso ocurre cuando la personalidad entra en colapso, ¿no? O sea, todas las maniobras que hago para sentirme bien en realidad producen más sufrimiento que la compensación entonces de la personalidad y del rol del personaje, y entonces decido que preciso ayuda, ¿no? ¿Y qué hago? Le pregunto a quién, ¿no? Y muchas veces le pregunto a alguien en que tengo esa fe. Porque lo he visto, porque es mi amigo, porque es un hermano, porque alguien que me recomienda a alguien. Y en realidad no confío en ese alguien a que me recomiendan, confío en quien me lo recomendó. Y esa es la fe provisional que necesito para atravesar la experiencia. De exponerme a lo que veo que a otro le hizo bien o que lo sacó de ese lugar. Y me dice, a mí me hizo mucho bien, me pasó esto, me pasó lo otro. No te voy a decir que no se sufre o se pasa mal ahí, pero al final vale la pena. Y bueno, yo estoy tan en el horno que voy a probar. Eso es lo que yo llamo fe provisional, ¿no? No la renuncia a la duda, a la crítica, a todo lo que me separa de la posibilidad de entregarme, porque la experiencia de la que vengo es que no me puedo entregar ni confiar en nadie y que lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Entonces ya es una humillación, una experiencia de humillación, de humus tierra, ¿no? Una rendición primera del ego, aceptar que necesito ayuda y que no puedo solo, ¿no? Un cierto grado de fracaso del proyecto yoico, yo puedo con todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, puedo empezar a atravesar la experiencia. Otras veces nos pasa que escuchar una conferencia, leer un libro y sentir que algo resuena muy profundamente adentro nuestro, ¿no? Entonces, si este tipo o esta mujer dicen esto y que por ahí va la cosa, me suena mucho, y entonces yo me siento motivado a ir para ahí, ¿no? Y necesito esa fe provisional para arriesgarme a pasar la experiencia. Y en esto está toda la confusión de los maestros y los guías, ¿no? De la idealización del maestro, del guía, o que estoy siguiendo a alguien, ¿no? Buda en un momento le decía a sus discípulos, no van a llegar a liberarse mirándome, o tocándome o hablando conmigo, ¿no? Se van a liberar haciendo las mismas prácticas, el mismo esfuerzo, la misma meditación que hice yo, ¿no? Es decir, tienen que atravesar la experiencia. Como ponía ese ejemplo de sentándose en el árbol donde se iluminó Buda, no te vas a iluminar, ¿no? Es haciendo el trabajo de compromiso. Entonces el maestro en realidad lo que está haciendo es ayudarte a ir para adentro, porque el maestro que lo que te ha fascinado de ver el maestro afuera, en realidad es tu maestro interior. La esencia, la naturaleza de Buda está dentro de cada uno de nosotros, la naturaleza crística está dentro de cada uno de nosotros. Cuando la vemos espejada en alguien que ha alcanzado a realizar esa naturaleza, no ha perdido su humanidad, es igual que tú. Debería de ser un ejemplo humano de que cualquier ser humano puede llegar a ese lugar, si está dispuesto a hacer la práctica que ese maestro recomienda para llegar a ese lugar. ¿Me explico? Entonces, el tema de la fe absoluta es tener una fe absoluta en mi corazón, en lo que soy.
pero es muy difícil obtenerla si no he llegado a saborearla. Porque esto es un proceso de aprendizaje. El ego, la personalidad, se rinde ante la exposición repetitiva a la experiencia del ser, a la experiencia de la totalidad. No alcanza una vez de esclarecimiento para que vos comprendas, ¿no? Las personas que han meditado o que hacen ceremonias de medicina, en la tradición que seguimos nosotros, de pronto llegan a la luz, a lo que son. Y tengo un ejemplo maravilloso, porque hace poco tiempo una persona pasó por una experiencia increíble en la ceremonia de medicina en la que se salió de su cuerpo y se veía de afuera, ¿no? Y lo que veía era su cuerpo roncando. Y su preocupación era que molestaba con sus ronquidos a los demás. En realidad, trabajando con eso, el tema de molestar a los demás era un tema muy antiguo en su vida, y su sensación de no querer molestar, de desaparecer, de no ser visto y de siempre estar ayudando a los demás era un tema recurrente. De pronto se dio cuenta y se dio vuelta y vio al espíritu de su padre, ¿no? Que estaba a punto de fallecer en un CTI en Montevideo, falleció a los 3 días después, y tuvo la conversación con su padre que no tuvo nunca en vida. Tenía un estado de felicidad. Pero luego, bueno, el hombre de medicina que estaba conduciendo la ceremonia se levantó para despertarlo porque estaba roncando. Él estaba viendo todo, ¿no? Y cuando lo movió, volvió para su cuerpo y se sintió muy culpable. Entonces me estaba relatando la experiencia a mí, que mi papel era, bueno, ayudarlos a elaborar la experiencia de la ceremonia, y todo el énfasis de él estaba puesto en el tema de haber molestado a los demás con el ronquido y no de haber descubierto que él era un ser eterno porque no era su cuerpo, era el espíritu que lo animaba, y que había podido ver al espíritu de su padre y haber conversado con él la conversación que nunca tuvo, ¿no? Y el darse cuenta de eso fue, ¿no? Pero la fuerza que tiene la personalidad para volver a atraparte en el viejo tema, a pesar de que acabas de tener una experiencia sublime que te demuestra que no sos eso. ¿Se entiende? La fuerza de la mente, de la personalidad, de la ilusión de que sos algo que no sos, ¿no? Y cómo recurrís a lo mismo y no te dejas invadir por la experiencia transformadora. Entonces, bueno, sin esa elaboración, sin esa comprensión y sin seguir participando y volver a exponerte a eso y que eso sea el foco de tu vida, ¿no? En un momento el camino espiritual no es abandonar el mundo, sino focalizar en la esencia del mundo, que está dentro tuyo, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas, tremendas cosas que hemos hecho con la figura de Cristo, por ejemplo, que es focalizarnos en la fe, en la subordinación, en una estructura que Cristo no creó. Entonces, es una gran pregunta que me hago yo: ¿por qué Cristo sigue en la cruz? ¿No? Porque en realidad la historia más importante de Cristo empieza después de la cruz. Empieza en la resurrección. Y empieza, en lo que menos se cuenta, en todas las veces que se le presenta a sus discípulos después de su muerte. Se presenta a María Magdalena, se presenta a sus discípulos después, se presenta a todos los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo, llenos de miedo y de horror de que les pasara lo mismo que le pasó a su maestro, ¿no? Y no me acuerdo ahora el nombre de uno de los discípulos de él, que era el que más desconfiaba porque era el más racional, y que no estaba en el momento de la primera presentación de Cristo, y le contaron: el maestro está vivo, vino de vuelta, y lo vimos y todo. Y dice: no puede ser, yo lo vi muerto y ya está. Y entonces se les aparece Cristo de nuevo, ¿no? Y a Tomás creo que era. Y entonces se levanta la túnica donde tenía la herida aquí y le permite que le meta la mano en la herida, ¿no? Y cuando el loco lo toca, cae de rodillas, ¿no? Y se sigue presentando otras veces más, según las historias, 6 veces, 10 veces, no sé. Se presentó además en Roma, bueno, en muchos lugares. Pero los discípulos se convencen de la necesidad de empezar a dar testimonio a partir de esas experiencias, no de la experiencia de la cruz. Para ellos la experiencia de la cruz fue el fracaso total, por decir así, ¿no? Su maestro, supuesto hijo de Dios, que tenía todos los poderes, murió como un ladrón en la cruz, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué no está el Cristo resurrecto, una gran pintura,
o las escenas de su presentación, que es un mensaje de esperanza y de redención, y las partes que se ocultan del Evangelio en el que Cristo habla de que esto es para todos, de que son todos hijos de Dios, ¿no? El reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? De cada uno, ¿no? Todo eso que en realidad reivindica que todos los seres humanos son hijos de Dios y que todos tienen y son herederos del mismo reino, o sea, todos son la imagen y semejanza del Padre. Ese es el mensaje más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el uso de la cruz y de la culpa y de que todos somos pecadores y todo lo demás nos somete a que nunca vamos a ser suficientes, ¿no? Y que hay una fórmula especial para llegar ahí, que es simplemente tener fe, ¿sí? Y cumplir con el dogma. Y con esto no quiero atacar la fe de nadie, sino ir a la esencia de lo que es la fe. Y en su vida en la tierra, Cristo no rezaba en un templo, ¿no? Basta prestar atención en que en el momento previo a su final, Cristo está rezando en el Monte de los Olivos, ¿no? Y habla con su Padre directamente, no hay mediadores, ¿no? Abajo de los árboles, en la naturaleza, en la noche estrellada, hablando para arriba, ¿no? Y en una comunidad de hermanos y de hermanas, donde están incluidas las mujeres, cosa que se borró a todas las mujeres, y el papel fundamental que tenía María Magdalena y la relación que había entre ellos dos, para ocultarlo y para dejarlo como el único hijo de Dios, la única religión, que fue el contrato que después hizo Constantino con los representantes de la iglesia para oficializar la religión, poner la fecha del nacimiento en la fecha del solsticio, ¿no? Cristo nació en agosto, no nació en diciembre, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que era el mensaje de libertad y de esperanza y de que cada uno pudiera confiar en su corazón y construir una comunidad de hermanos de libertad y de amor que se compartiera y dejar el mundo de las posesiones y los apegos y todo lo demás para convertirse en una comunidad de amor, en esto que siempre estamos hablando, se convirtió en un mensaje de verticalidad, de orden y de exclusión. Entonces ahí es cuando esa fe se convierte en fanatismo, y todo lo que ofende mi fe se convierte en enojo y en rabia y en necesidad de batallar y de matar a otros en nombre del amor. Eso es una contradicción salvaje. Y bueno, pero eso es lo que se hace con el mensaje cuando se decodifica dentro de una cultura, ¿no? Y ese es el destino diferente que vive Buda en una cultura antiquísima donde está llena de maestros que son respetados por haber realizado el ser, por haber alcanzado la divinidad interior. Y Buda es uno más de los muchos maestros y maestras que existen y existieron en la India y en otras partes del mundo. Ahora, en ese paisaje de patriarcado feroz, donde el hombre tiene derechos sobre la mujer y los niños de vida y muerte, alguien que toque a los niños y le dé un lugar a la mujer es un gran transgresor. Entonces ese mensaje de amor es interpretado o reinterpretado para seguir a favor de un proceso de expansión de un imperio, ¿no? Es decir, lo tenemos en todos nuestros pueblos. En nuestros pueblos está la escuela, la comisaría y la iglesia, ¿no? La escuela para educar a todas las culturas dentro de lo que hace a la nueva construcción de una cultura y romper con la tradición antigua de la transmisión oral del conocimiento, centrarlo en la cabeza. La comisaría para controlar a los díscolos que no les gusta el sistema y la culpa para subordinar a los demás, ¿no? Entonces eso se expandió porque fue la forma que se expandió el Imperio Romano, que fue llevando esa estructura a todos lados, ¿no? Y persiguió y destruyó a todas las otras religiones o otros caminos espirituales que no tuvieran esa visión, ¿no? Y dentro de los que siguen el cristianismo hay muchas iglesias, ¿sí? Pero la más exitosa fue la romana porque fue la que iba acompañando al imperio, a la conquista de los demás pueblos. Por eso lo muy importante es que las religiones y los caminos espirituales todas conservan en su centro la misma verdad, porque todas parten de una experiencia humana, y esto es muy importante porque el ser humano no aspira a ser divino,
algún día. El ser humano es divino. Es la manifestación, todo esto, de la divinidad y de su voluntad de experimentarse y de aparecer en este universo. Entonces, lo más importante de esto es que cuando nos sentimos llamados a un camino espiritual, el llamado es previo a, pero Dios es a posteriori. Para experimentar a Dios tengo que hacer la experiencia, tengo que atravesar la forma en que puedo llegar a esa experiencia. Hay muchas. Y todas en esencia son verdaderas, pero no todos tenemos el mismo temperamento para hacer el mismo camino. La gran diferencia entre un camino espiritual y una religión es que un camino espiritual no te pide que tú tengas un dogma y renuncies a lo que sentís para adaptarte al dogma y obtener la salvación. Lo que te pide es la fe provisional para que experimentes por ti mismo la posibilidad de alcanzar esa gracia en ti, que está en ti. Y la práctica siempre es el autodescubrimiento o el autoconocimiento. En el templo de Delfos decía, conócete a ti mismo, ¿no? Está ahí, después la gente va a preguntar si va a tener trabajo, si va a tener pareja, ¿no? Pero la práctica del camino espiritual es una práctica de autoconocimiento, por eso la terapia también es un camino espiritual. El problema está en la mente de los terapeutas y de las diferentes líneas que a ese nivel no quieren entrar porque todavía están de alguna manera, esta es mi opinión, sometidos al dogma cientificista que separa la materia del espíritu, etc. Entonces ya estamos entrando en un área que no es científica, pero siempre estuvimos en un área que no es científica porque trabajamos con lo intangible, ¿no? Trabajamos con la mente y a ver cuánto pesa la mente y de dónde viene, ¿no? Nadie puede comprender como comprende, nadie puede definir el amor, pero cuando estás en el amor no necesitas comprender nada, ¿no? Te disolves en el amor, nadie para de hacer el amor maravillosamente con su pareja en estado de éxtasis para decir, esperá que no sé quién soy, ¿no? O nunca ves a un bebé en brazos de su madre acunado preguntándose no sé quién soy, ¿no? Sos absolutamente cuando estás en el amor, ¿no? Entonces, los caminos espirituales son caminos de experiencias. Y en ese sentido es la diferencia de que no son caminos de fe, son caminos de certezas. Cuando tú tenés la experiencia de la divinidad, y el truco maravilloso en que está escondido el misterio, es que no puedes explicarlo. Puedes compartir tu experiencia, pero no se la podés pasar al otro. Pero esa experiencia a ti te dio la certeza absoluta, y eso es la fe absoluta. La fe absoluta es que yo sé. Sé, pero no sé de acá, sé aquí, que esa es la verdad, porque tuve la bendición y la gracia de descubrirla. Está en mí. Y si está en mí, está en ti. Inmediatamente te surge, esto es lo que somos todos. Y el sufrimiento deviene de estar separado de eso que somos. Entonces, por eso el camino espiritual lleva a la libertad. Porque descubrís que siempre fuiste libre. Que lo que te da la sensación de estar encarcelado son esos velos que te separan de eso. Una vez que eso está ahí, no es que perdes el cuerpo, te deja de picar el cuerpo cuando te pica un mosquito, ¿no? Simplemente reconoces la esencia y el fundamento que sostiene todo tu cuerpo, la naturaleza, todo es lo mismo. Dios está en todas partes, es todo lo que hay. Ahora, ponerlo en palabras y que yo lo diga, no genera la experiencia en el otro, salvo que el otro haya caminado tanto consigo mismo que escuchar la verdad de pronto hace ¡pum! Pero no es porque tengo un poder, te toco y te vas a iluminar, ¿no? Porque las mismas palabras a otros no le llegan. Entonces quiere decir que está suficientemente despierto como para poder escuchar. Y muchas veces llegamos a este estado de estar más despiertos en los colapsos de nuestra personalidad, en momentos de gran tragedia yoica, ¿no? Perder el empleo, la relación de pareja, alguien se murió, ¿no? Y de pronto todo el programa yoico y lo que tengo ordenado se desordena y necesito algo más, comprender. Y entonces escucho esa verdad de otra manera y esa verdad me alimenta porque ahora estoy abierto.
todos los recursos que usé para manejarme en el mundo y sobrevivir están desbaratados y de alguna manera estoy abierto para recibir. ¿Mm? Y volviendo para ir cerrando esto, el gran misterio está oculto en lo evidente, porque está oculto en todos nosotros, pero al llegar ahí, como el gran misterio, ese gran misterio que somos, es el origen de todo lo que viene después no puede explicar y conocer eso. Solo se puede ser eso. En realidad es lo que sos. Entonces, cuando la mente trata de comprender eso, o alguien trata de explicarlo, si bien puede llegar muy cerca, ayudar a otros a llegar muy cerca, y eso depende de que los otros estén disponibles, ¿no? En la lectura, en lo que ven, ¿no? Porque una vez alguien me decía, en la India es tremendo la adoración que tienen a los gurús, ¿no? Y yo tenía antes una gran desconfianza, ¿no? Porque es como la adoración a la divinidad, la entrega absoluta, y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo trataba de explicarle a esta persona, después de mi experiencia, que en realidad entregarse al gurú, en la tradición de la India, no es entregarse a un otro, es entregarse a sí mismo. El servicio al gurú es una manera de perder el ego. Por supuesto, si el gurú no está iluminado y no está en el amor incondicional, puede ser un gran manipulador y usar toda esa adoración para abuso sexual, abuso económico, denme sus bienes, los libero de sus bienes, y entonces, ¿no? Y enriquecerse y seguir en el mundo de la materia, ¿no? Pero bueno, esa interacción es el punto muy clave. E inclusive comprender que, como los gurús chantas igual dicen la verdad, porque pueden haber leído todas las escrituras sagradas y repetirlas y hacer la pose de maestro iluminado, ¿no? ¿Qué es lo que hace un maestro iluminado? Dice estas frases, dice estas otras, y pipi, 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 pipi. Y al discípulo preparado igual le sirve. Porque el que está preparado, en realidad el maestro chanta también puede ser un vehículo para llegar a la verdad, ¿no? Hay una película, no me acuerdo el nombre ahora, en que trabaja Steve Martin, creo que es, en que es un chanta que va por los pueblos en carpa y tiene una de esas iglesias carismáticas y hace todo, ¿no? Todo el show con gente, con pacientes no verdaderos, que van en sillas de ruedas, que dicen que vinieron de otros pueblos, son toda gente de su equipo, y tiene un microfonito, y entonces adentro del bus le van diciendo, mirá que no sé qué, este es de verdad, a no lo cures porque te van a descubrir. Y bueno, fue un niño abandonado a los 4 años, la madre lo dejó en una esquina, le dijo, quédate acá que ya vuelvo, no volvió nunca más, ¿no? Entonces tiene una experiencia tremenda y bueno, de soledad, de abandono. Y lo que le pasa en la película es que hay un gurí que realmente nació en ese pueblo, había una gran sequía, pueblo de granjeros, y estaban pasándola muy mal porque no había cosechas y se estaban muriendo de hambre también, estaban muy mal. Entonces la fe, ¿no? Ahí estaban abiertos a recibir, y llegó la iglesia esta montada, el circo, y estaban todos yendo a pedirle a Dios, ¿no? Entonces decían, bueno, entreguen algo para que Dios les dé algo. Entonces todos ponían el $10, no sé qué, y así hacían la guita de un pueblo a otro, ¿no? Entonces, en un momento llega el niño con muletas y dicen, vos, ojo, cuidado, que este es de verdad, ¿no? Lo mira así, el comisario, que sabía que era un chanta, lo tenía así, ¿no? Y iba a todas las reuniones y la gente, no, déjate embromar, el tipo es divino, ¿no? Con toda la seducción. Y entonces el loco en un momento dice, bueno, pero si este niño no se cura es por las dudas que tienen ustedes, tú tenés dudas. Y entonces toda tu energía hace que esto no salga y no sé qué, no, estás muy bueno. Entonces hace todo el show, tiene la cruz ahí con luces. Dice, ¿tú tienes fe? Y el niño le dice, sí, tengo fe. Entonces te vas a curar, no sé cuánto, hace todo el show, suelta una muleta, el niño suelta la muleta, suelta la dos y camina. Milagro. Milagro. Toda la gente llorando, abrazándose, emocionado, se curó, y el comisario no sabe ni qué decir, ¿no? Se curó, porque a ese no le podía decir que no, porque había crecido con ellos, tuvo un accidente, quedó lisiado, no sé qué.
¡Wow! Entonces el loco queda impactado de lo que había pasado, nunca le había pasado eso. Entonces se va todo el mundo de la iglesia y queda el niño. Y le dice el niño, yo quiero ir contigo a donde vos vayas a dar testimonio. Entonces el loco lo mira y le dice, mira, sentate conmigo y te voy a decir la verdad. Yo soy un chanta. Esto está todo montado y le explica todo, ¿no? Y después que le termina toda la explicación, el niño lo mira y dice, ¿y qué importa si realmente funciona? Yo me quiero ir contigo igual. Entonces el loco agarra y le dice, bueno, está, mañana nos vamos a las 6 de la mañana, presentate acá que yo te estoy esperando, te recibo, el nene se va contento para su casa y él se va para el ómnibus, totalmente descompensado. Y así, esto no es para mí, esto es de verdad, yo no sé qué hacer con esto, no sé cuánto, no le dice nada a nadie, se pone el sombrero, no sé qué, agarra un bolsito, sí, ahora vuelvo, y se va a la carretera a Cerredo. Se va. No se banca la situación y se va. Le para un camión en la carretera, por allá estaba la carpa, la noche, toda la gente acampando felices de haber visto eso, ¿no? Los fuegos prendidos, la gente tocándose, emocionados con una cosa acá, y de repente empieza a llover. Empieza a llover torrencialmente. La lluvia que los tipos tenían hace 6 meses de sequía, empieza a llover y vos mirás a la gente así, arrodillada, alabando a Dios, el milagro, la belleza, no sé qué. Y el loco está en el camión y no puede creer. Dice, no me podés estar haciendo esto. Y al final sale la cabeza por el camión y dice, gracias Dios, gracias. Ahí termina la película, ¿no? Una belleza la película, porque si la quieren ver, googleenla, en algún lado la van a encontrar. Steve Martin es el actor. Es una maravilla porque muestra esto, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, en realidad cualquier maestro le sirve. La voluntad de curarte, la voluntad de soltar todo y arriesgarte a ir hacia el abismo de lo que no conoces, es la experiencia de confianza que tenés que tener. Y no puede ser hecha sin miedo, porque lo que tenés en ese momento es mucho miedo. Por eso se habla tanto del coraje. El coraje no es el opuesto al miedo, no es la ausencia del miedo, es la capacidad de sostenerte frente al miedo. Y arriesgarte a atravesar la barrera y descubrir que atrás del miedo no hay nada más que maravilla. Y entonces viene la revelación. Porque si vos si juntás todas las experiencias de lo que han atravesado eso, está siempre el miedo, la tentación, ¿no? Todo el poder, todas las barreras que se oponen a que encuentres la verdad que sos, ¿no? Y ese es el diseño, ¿no? Las barreras que te separan de lo que realmente sos. Porque llegas ahí, es una experiencia muy simple, muy sencilla, ¿no? No es que te volvés superior o un superhéroe, porque la divinidad no tiene ego, no tiene necesidad de parecer, es solo ser. Y el ser es la quintasencia del amor, de la conciencia absoluta, de la ausencia de pensamientos, de la paz. Y siempre estuvo ahí adentro tuyo. Cerrando con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la fe? Es la fe provisional de escuchar lo que te llama. Ya estaba dentro tuyo, porque si no, no ibas a leer ese libro, ¿no? Alguna gente también cuenta la experiencia de, se encontró con un libro, dijo no lo voy a leer, lo leyó después de ciertas cosas, después de 3 años, o otra persona también le habló de ese libro, o justo prendió la televisión y el que escribía ese libro estaba ahí hablando de lo mismo, al final dice, bueno, son muchas señales, esto es para mí. Y entonces se arriesgan a vivirlo, ¿no? Y con todo el temor y el miedo, ¿no? Ir a exponerse, porque es lo mismo que exponerte en la relación, en cualquier relación, ¿no? Abrir tu corazón, mostrar lo que te pasa, nos da muchísimo miedo, ¿no? Y después qué alivio, qué belleza. Sentís que recuperaste como la vida, la paz, la calma, y todo ese miedo tremendo a lo que van a decir, a lo que van a pensar, desaparece, y lo que sentís es una experiencia de gracia y de amor infinito.
Lo que te cuesta comprender es que esa gracia y muy infinito siempre estuvieron ocultos ahí, atrás de todos los dudas y los miedos y negociaciones que venís haciendo contigo mismo. Reconocer que cuando estamos siguiendo a alguien en el que estamos viendo algo o un camino, lo que estamos siguiendo es nuestro propio corazón. El llamado viene siempre de adentro. Pero en este diseño es imposible si no lo vemos afuera. De la misma manera que nosotros no nos podemos ver si no nos miramos un espejo. Pero los ojos no precisan verse a sí mismos porque son lo que, ¿no? Por donde vemos. Pero para poder ver necesitamos un espejo, pero la imagen del espejo no tiene vida propia, ¿no? Es real en la medida que espeja lo que hay, lo que soy, ¿no? Y esto es lo mismo, en el universo es un gran espejo y está siempre hablando de mí. Entonces, en algún momento, dentro de toda esa imagen, encuentro algo que me espeja en ese momento y ahí siento algo, siento un llamado, siento la necesidad de ir hacia ahí. Y para eso es necesaria una fe provisional en que es posible, porque en realidad cuando vamos a eso, todas nuestras experiencias dicen lo contrario. No se puede confiar, no se puede entregar, no se puede esto, ¿no? Me acuerdo de un alumno, para cerrar, que empezó el curso, un curso de Gestalt hace mucho tiempo, y luego me confesaba y me dice, hubo una cosa que aprendí en mi terapia. Me di cuenta que tenía una gran desconfianza en las figuras de autoridad, que venía de la desconfianza en la relación con mi padre. Y también me di cuenta después todas las cosas que me había perdido y había dejado de hacer por no bancarme a las figuras de autoridad. Entonces, la primera vez que vine a este curso contigo, dije, este debe ser un curso muy bueno porque nunca desconfié de alguien tanto como de ti. Entonces dije, esto debe ser muy bueno para mí porque acá hay algo, ¿no? Y ese aprendizaje que trae el autoconocimiento, ¿no? El poder usar también los rasgos de tu personalidad para ir para adentro. Y en vez de usar el mapa para ir siempre para el lugar que quiere la personalidad, verme, mira, acá estoy queriendo escaparme, entonces aquí me quedo. Porque esto va a ser bueno para mí. Porque a través de la experiencia que tuve con mi personaje veo las consecuencias de seguirlo. Entonces empiezo a hacer lo contrario y no es que abandoné y tiré la personalidad por la ventana. La uso como un mapa, pero para dirigirme a otro lado. Y lentamente, pero seguramente, mientras más hago eso, mi personalidad se va disolviendo. Se va disolviendo, se va disolviendo. Y aunque quede por ahí, yo ya no me identifico más con ella. Eso es un camino espiritual. Liberarme de la creencia que soy algo que no soy.